La historia de la educación es algo por lo que se viene luchando desde años anteriores, pero ¿cuáles han sido los cambios que nos han marcado? Con cambios buenos o malos, hemos llegado a lo que somos ahora, un sistema educativo, pero para ello necesitamos recorrer la historia de la educación. Analicemos un poco de estos hechos en HDE. Comencemos. Alerta spoiler, alerta spoiler, alerta spoiler. Cuestiones relacionadas a la educación entre 1853 y 1880. Las provincias debían asegurar la educación primaria, la administración de justicia y el gobierno municipal, pero el gobierno nacional era el garante del goce y ejercicio de sus instituciones. Durante el periodo de la República Conservadora se dictó la Ley de Educación Primaria y la Ley Universitaria. En cambio, la educación secundaria solo tuvo una ley que la atendía parcialmente. Entre 1899 y 1908 se procuró que toda la población contara con la posibilidad de acceder al sistema educativo, articulando ese esfuerzo a las acciones de la sociedad. En los colegios nacionales se facilitó su establecimiento y se simplificó su estructura. Al final del periodo, los colegios nacionales seguían con problemas de funcionamiento. Había falta de profesores por dos razones: carencia de conocimiento, eran extranjeros, tenían otra forma de enseñanza, modales, hábitos y no dominaban el castellano. Gracias a esos problemas se creó el profesorado. La política de institucionalización del Colegio Nacional era centralizante y con base en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Surgieron juicios contradictorios, tanto en las funciones educativas como sociales. Hubo desigualdad en la enseñanza, debido a que no todos los maestros tenían el nivel necesario. No tenían método, ya que algunos daban clase por primera vez. Muchos no tenían título, pero la falta de docentes los aceptaban. No tenían interés por la enseñanza, hubo falta de uniformidad de planes y sistemas. Esto causó un retroceso y estancamiento en la escuela elemental. En 1863 las provincias establecieron sus escuelas normales y en 1870 se inició formalmente el proceso de institucionalización de la Escuela Normal Nacional. El objetivo más importante de la política educativa nacional era la formación de maestros profesionales, científicos y prácticos en la enseñanza. La escuela normal contaba con estas características. Era de carácter nacional, es decir, se consolidó a través de la acción del gobierno central, y de carácter laico porque se afianzó al excluirse la enseñanza religiosa de los programas. Aparecieron nuevas modalidades y estructuras, se crearon colegios nacionales y secciones normales, y ya no era suficiente 3 años de estudio, por lo que se agregaba la preparatoria. Congreso Pedagógico. Temas principales tratados. En 1899, el ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Magnasco, elevó al Congreso un plan de enseñanza general y universitaria con la firma de Roca. El proyecto se dirigía a eliminar el enciclopedismo, dar una orientación práctica y técnica a la enseñanza y a mantener colegios nacionales en algunas provincias, además de la capital. Algunos estuvieron a favor. Este grupo fue encabezado por Carlos Vergara y la oposición fue encabezada por Alejandro Carbo. En 1905, el diputado Gouchon presentó un proyecto de reforma de la estructura del sistema, que contemplaba educar para el trabajo desde la primaria, pero no logró su aprobación. Carlos Saavedra Lamas, ministro del gobierno del Victorino de la Plaza, presentó una nueva propuesta, elaborada por el pedagogo positivista Víctor Mercante. Consistía en acortar el ciclo primario a 4 años obligatorios, incluir una escuela intermedia de años que proporcionara una orientación cultural general y contuviera emocionalmente a los adolescentes, y un nivel secundario de 4 años de carácter profesional. La sociedad argentina no pudo llegar a ningún acuerdo sobre un problema tan crucial
como la relación entre la educación y el trabajo. Las propuestas de los conservadores contemplaban la necesidad de diversificar el sistema, ofrecer nuevas opciones, capacitar a la población para una variedad de tareas. Pero esas propuestas están teñidas de un interés represivo y limitado de los sectores medios y de los inmigrantes. Mitre buscaba una educación elitista, por lo que propuso trabajar en el primer Congreso Pedagógico Nacional con un grupo reducido de personas influyentes que controlarían la educación nacional. Esto no se aceptó y Mitre no asistió al Congreso. Ley de Educación Común número 1420. Características principales. El objetivo de la Ley 1420 era que la escuela primaria debe favorecer y dirigir el desarrollo moral, intelectual y físico entre los niños de 4 y 14 años. Proponía que la educación debía ser universal, obligatoria y gradual, gratuita y laica. También que la escuela debía estar bajo la administración del Consejo Nacional de la Educación. El analfabetismo era el tema del debate de la época. En el camino escolar se trazaron caminos distintos para diferentes grupos sociales. Los chicos de las ciudades, hijos de familias asentadas desde algunas generaciones atrás, tenían un destino educacional exitoso. En tanto, los hijos de los inmigrantes debían luchar para no quedar marginados, y los descendientes de los criollos apenas alcanzaban a aprender a leer y a escribir en las escuelitas rurales. Los debates entre políticos y educadores giraron en torno al papel que se adjudicaba a la educación en la construcción de la hegemonía. Normalismo en Argentina. El normalismo fue un movimiento liberal, progresista, laico y democrático. Se irradió a todo el país y también fuera de él. Esta fundación de las escuelas normales marcó el límite entre la nación iletrada y la república que pocas décadas después ostentó el mayor porcentaje de matrícula escolar en Iberoamérica. Corrientes relacionadas al normalismo. Dentro del positivismo normalista se destacaron dos grupos, el de Paraná, vinculado con la escuela normal, y el grupo de Buenos Aires. Los grupos se dedicaron con intensidad a las cuestiones doctrinales, pedagógicas y soluciones de la práctica docente o de la didáctica. Ejerció una gran influencia sobre el desarrollo de la educación pública. El positivismo pedagógico tuvo una consecuencia muy grande para el educador como para el educado. Fue el desprecio por la personalidad de ambos. Juan Carlos Todesco llega a 6 conclusiones respecto al sistema educativo argentino entre 1880 y 1945. Conclusión número 1. El sistema no jugó un papel importante en relación con la economía nacional, más bien estuvo desconectado de ella. Conclusión número 2. A pesar de esa desconexión, se expandió considerablemente. Esa expansión la explica por razones políticas de los regímenes imperantes. El modelo se ocupó de legislar sobre la educación elemental mediante la Ley 1420 y sobre la universitaria mediante la Ley Avellaneda, que es el número 1597 del año 1885. Y no lo hizo sobre la enseñanza media, lo que no impidió que ésta se desarrollara. Conclusión número 3. El sistema educativo creado en ese periodo tuvo un fuerte énfasis estatista y centralizador. Conclusión número 4. La orientación laicista del modelo significativo fue como un freno para la influencia de la Iglesia Católica Romana y un impedimento para que las comunidades extranjeras que optaron por la Argentina desarrollaran su cultura de origen y se sumaran al Estado-nación. Conclusión número 5. El progreso educacional del país fue desigual, por las mejores oportunidades que se dieron en unos lugares a diferencia de otros.
Además, la deserción escolar en los niveles primarios y medio fue muy grave. Conclusión número 6. El magisterio tuvo bajo prestigio social por dos motivos: no ser preparatorio para la universidad y, fundamentalmente, ser elegido por las mujeres. El sistema educativo estaba diseñado sobre bases de Europa y Estados Unidos. Era una educación gradual, porque los grados y niveles representaban escalones crecientes de complejidad. Es decir, a mayor jerarquía educativa, mayor jerarquía social. El maestro representaba la figura central del proceso de aprendizaje. Se lo consideraba un ejemplo a seguir y era muy venerable. ¿Sabían que el maestro argentino era considerado uno de los mejores profesores preparados para enseñar a nivel mundial? Ley Lainez. Sancionada en 1905, permitiendo que la nación instalara escuelas de su jurisdicción en las provincias que así se solicitaran. Entre 1875 y 1905 quedó organizado legalmente el sistema educativo argentino. No se dictó una ley general que abarcara el conjunto, lo cual trajo aparejados numerosos problemas de articulación entre niveles y modalidades. Al mismo tiempo, esa insuficiencia permitió que el sistema tuviera mayor flexibilidad y que hubiera una autonomía relativa de sus partes. La coexistencia de sistemas educativos de diversas jurisdicciones, nacional, provincial, privado, pudo haber enriquecido el proceso de transmisión de la cultura. De no haber sido por la pobreza de algunas provincias, la falta de vocación social de muchas escuelas privadas y la burocratización del sistema nacional. Ley Avellaneda. En respuesta al sostenido crecimiento de las universidades entre 1870 y 1880, se promulgó la Ley Avellaneda a mediados de 1885. Esta primera ley universitaria fijó bases a las que debían ajustarse las universidades nacionales. Se refería fundamentalmente a la organización de su régimen administrativo y dejaba los otros aspectos a su propio accionar. En 1886 se modificaron los estatutos de la universidad para adaptarlos a las prescripciones de la Ley Avellaneda. A comienzos del siglo XX, la universidad extendía múltiples influencias, pero fue a partir de 1918, cuando su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. En estrecha vinculación con los acontecimientos que vivía el país y el mundo, en junio de 1918, la Juventud Universitaria de Córdoba inició un movimiento al que rápidamente incluyeron voces de todo el continente en lucha por una genuina democratización de la enseñanza. A este movimiento se le llamó Reforma Universitaria. Aunque en la actualidad vivimos en una educación mejor comparada a la antigua, siempre hay algo que mejorar. Por eso es muy importante aprender sobre la historia de la educación.